Ya estamos en vivo. Hola, ¿cómo están? Un gusto a todos. Hoy día vamos a, en nuestra siguiente conferencia de Facebook, vamos a seguir con nuestros temas. Hoy día hemos decidido hacerlo ya desde nuestra página de, como ustedes pueden ver, de liderazgo y negocios. Es decir, esta es la página desde ahora en adelante que vamos a transmitir todos nuestros Facebook Live. ¿Por qué vamos a hacerlo de aquí desde ahora? Porque esta página está hecho justamente para emprendedores, está hecho para negocios, está hecho para oportunidades, está hecho para empresas. Está hecho para todas las personas que en realidad quieren y tienen una necesidad de crecer, de transformarse, de desarrollarse. Entonces, por eso, y gracias a toda la gente, tenemos acá ya, como ustedes pueden ver, ya cerca de 28,000 seguidores. Entonces, seguimos creciendo, ¿sí? La idea es crecer muchísimo más en nuestra idea de negocios. Bien, entonces mira, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día tenemos un tema sensacional, espectacular, que tiene que ver con la crisis, ¿sí? Cómo prepararnos ante la crisis, ese es el tema. Hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la crisis que hoy día posiblemente vamos a tener a nivel mundial, ¿sí? Hay algo que venimos nosotros dándole la vuelta a esto de que si lo que ocurrió, lo que nos está pasando actualmente es algo creado, hay teorías, hipótesis que decían que la gente pudo en Estados Unidos generarse el virus y la hipótesis que fueron a la ciudad epicentro del virus y depositaron ahí, entonces por eso es que esto fue creado desde Norteamérica. Otros dicen que no, que China fue la que a propósito creó como un arma biológica para que ellos mismos puedan tener su vacuna directamente. Entonces, al tener la vacuna, genial, ya a todos los países, hasta que logren encontrar, ellos se posicionen hegemónicamente en todo el mundo. Bien, entonces la otra es quizá la más cercana, en donde se desarrolló a través de los animales y tuvo que ver mucho con los murciélagos. Lo cierto es que esta pandemia, ¿sí?, le tomó dormido, nos tomó dormidos a toditos, nos tomó dormidos al mundo en general, a la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Recuerden, en el 2015, ¿sí? 2015 ya Bill Gates revelaba en un video que ustedes deberían verlo, si es que no lo han podido observar, ya revelaba él qué es lo que podía ocurrir. Bill Gates dice que cuando él era niño, normalmente todos estaban preparados para la guerra, es decir, estaban pensando que en algún momento lo que acabaría al mundo sería la guerra. Sin embargo, no era así. Y tenían a propósito en sus casas ese subterráneo donde ahí guardaban los elementos para resguardarse por una guerra nuclear. Resulta que Bill Gates dice en el 2015 que no, posiblemente la guerra no va a ser la que va a destruir mucha gente y tampoco va a ser la que económicamente afecte al mundo, sino él habla ya de los virus, que no estamos preparados, el mundo no está preparado
para enfrentar una epidemia y una pandemia. Cuando él dice esto en el 2015, tal vez la gente que lo estaba mirando no tomaba esto muy en serio. Sin embargo, miren lo que ocurrió. Después de 5 años, llega a pasar exactamente lo que predijo Bill Gates. Y había gente que decía que él creó el virus. O sea, hay de todo en la vida, ¿no? Mira, cuando nosotros tenemos una crisis, una situación difícil, adversa, los seres humanos tendemos a huir o a atacar, ¿sí? Eso es lo que ocurre ante una crisis. Y ahora, ¿qué pasa? Estamos viviendo justamente algo que el concepto es, nos tomó dormidos a todos. Vuelvo a repetir, le cogió dormido a la Organización Mundial de la Salud. Bill Gates decía que nosotros, es decir, los países tenían que darle prioridad, ¿sí?, a invertir, que cualquier dinero que se invierta en la lucha contra una epidemia será muchísimo menos de lo que cuesta y lo que ha costado esto que estamos viviendo. Él decía que en el 2015 que podría costar una pandemia parecida a la que estamos soportando alrededor de $3 billones, ya anunciaba el Banco Mundial, de $3 billones. No sé cuánto sea la pérdida, pero el tema es qué pudimos haber hecho. Ese es el tema, ¿sí? ¿Qué pudimos haber hecho? Y en ese tiempo, ¿sí?, él menciona en su conferencia que se pudo haber ya hecho muchos estudios, que se pudo haber hecho simulaciones, que es lo más importante. Es decir, simulaciones, ¿qué quiere decir? Situaciones parecidas con cierto tipo de, no de bacterias, sino de gérmenes, ¿sí? Él hablaba de gérmenes, y estas simulaciones ayudarían luego como que estuvieras en una guerra, ¿sí? Cuando uno se prepara un ejército se prepara para una guerra, hace normalmente simulaciones. Las fuerzas especiales continuamente están haciendo eso, ¿sí? Simulando estar en una situación de complejidad, de dificultad. Entonces, se debió haber hecho, por ejemplo, campañas antigérmenes, buscar contingencias, que los sistemas de salud sean mucho más fuertes, que los médicos estén más preparados, las personas de la salud. Y nada de eso se hizo, ¿sí? Y tampoco se invirtió el dinero necesario para una eventual epidemia que ya lo predijo en el 2015 Bill Gates. Pero ¿por qué les cuento todo esto? ¿Sí? Porque si nosotros no estuvimos como las organizaciones y los países, el G20 y los más industrializados, los gobernantes no le dieron prioridad a esto, estoy seguro que de aquí en adelante sí le van a dar prioridad, ¿sí? Van a invertir muchos más de sus presupuestos para prepararse para una posible otra pandemia, porque, ojo, no va a ser la última, ¿sí? No va a ser la única, no ha sido la única, pero tampoco va a ser la última. Entonces, posiblemente haya otras epidemias a futuro, pero si ya estamos más preparados, entonces el golpe no será tan fuerte. Y eso es prepararse para una crisis. Eso significa prepararse para una crisis. Así como nosotros, como el mundo no estuvo preparado, y hay muchas personas que no conocen esto y entonces atribuyen a las predicciones de Nostradamus, que puede ser que sean coincidentes, y que puede ser que tenía que el mundo vivir esto y estar todo el mundo en cuarentena, y ojalá el mundo aproveche esa cuarentena para reflexionar y tomar conciencia, ¿sí? Pero no nos podemos cerrar únicamente en que es algo, por ejemplo, que ya tenía que pasar, que estuvo en las predicciones, que fue mandado por Dios, que es un castigo,
que es lo peor ahorita que estamos viviendo y que fue China y que fue Estados Unidos. Olvídense, no estuvimos preparados, ¿sí? Esa es la clave, no estuvimos preparados para esta crisis. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida de emprendedor? Aquí viene el tema fundamental. ¿Qué tiene que ver? Y quiero que me cuentes aquí en tus comentarios, ¿sí? Cómo lo estás recibiendo esta información, que me saludes ahí para mandarte un abrazo también. Quiero que me cuentes tu nombre, con quiénes estoy. Y ahí viene el tema más importante dentro de nosotros como emprendedores, como empresarios, como personas que están buscando, ¿sí? Salir más allá de los esquemas. Es que tenemos que prepararnos, ¿sí? Tenemos que visualizar lo que puede ocurrir. Ante esta situación que nos está ocurriendo a todos, yo les preguntaría, ¿sí? ¿Estamos ya en crisis? ¿Sí? ¿Estamos en crisis, sí o no? ¿Vamos a tener más crisis? Hola, Freddy, qué gusto. Un gran abrazo para ti, todos los que puedan brindarnos sus saludos, excelente, ¿sí? ¿Estamos en crisis, sí o no? Respondan, compartan conmigo, ¿sí? ¿Vamos a tener una fuerte crisis, sí o no? Entonces, yo creo que aquí viene un ejercicio que debemos hacernos todos los emprendedores. Y es este ejercicio de simulación que propone Bill Gates que teníamos que haber hecho para esta pandemia, ¿sí? El ejercicio es, visualízate tú, ¿sí? Visualiza en el futuro qué es de aquí a 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿sí? Visualiza tú. Y aquí viene algo que tal vez no nos guste, pero es muy importante hacer. Visualiza el peor escenario. ¿Sí? Visualiza lo peor que puede pasar en tu negocio, en tu entorno, en tu área, ¿sí? En tu país, que aquí ahora hay muchas personas de muchos países, ¿sí? En tu país, en tu región, y visualiza qué es lo peor que puede pasar. Ese es el ejercicio y el tip que te quiero dar. Entonces, ¿pero por qué, Hernán, debemos visualizar? Porque en la guerra, ¿sí? En la guerra, cuando las fuerzas se van, los ejércitos se van a enfrentar con el enemigo, normalmente encontraban siempre el peor de los escenarios. Veían el peor de los escenarios y en base a ese peor de los escenarios se preparaban, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Todo lo contrario. Intentamos decir cosas como, uy, ojalá se acabe esto y ojalá no pase. ¿Sí? Y decimos ojalá, y como decía un conferencista muy conocido hace muchos años, decía que parecemos nosotros los discípulos de Alá, porque decimos ojalá, ¿sí? Ojalá, ¿sí? Hola, Joana, qué gusto. Hola, Augusto, qué placer tan grande que estés acá. Entonces, ojalá, ¿sí? Y pasamos siempre, ¿sí? Discípulos de Alá, no, más bien no pareceríamos cristianos, sino ojalá no pase, ojalá no ocurra. Pero no es que es ojalá, si no podemos hacer eso. Tenemos que prever el peor de los escenarios. Si preveemos esto, vamos a generar estrategias, a generar respuestas, a estar preparado más de lo que los demás pueden prepararse. Entonces, a ver si me pueden decir ustedes algunos de los como peores escenarios que puedan ocurrir, ¿ya? Después de esto, yo voy a... Había una entrenadora mía de programación neurolingüística que me encantaba lo que decía, voy a alucinar, ¿sí? Esto es alucinación, no es que va a ocurrir, ¿ya? Entonces, alucino, ¿sí? O preveo, imagino que posiblemente cuando ya nos digan, ok, pueden ir a trabajar, no es que vayamos a trabajar todos y en todas las industrias. Habrá personas que no vayan a ciertos, que no quieran acercarse a tipos de negocio. Por ejemplo, no sé si la gente quiera viajar. Estoy alucinando, ¿no? Esto no va a pasar, ¿sí? Recuerden que es el peor de los escenarios. A lo mejor la gente no quiere viajar, no quiere concentraciones.
no quiere lugares donde pueda ir y esté cerca de las personas. ¿Cuánto tiempo va a ocurrir eso? Va a ocurrir meses más de esto, ¿sí? Hasta que encuentren la vacuna. ¿Cuánto tiempo la gente va a estar todavía con ese temor de estar cerca de alguien? Y eso significa que muchas industrias van a perder dinero y que muchas industrias no van a poder soportar y a lo mejor van a estar así con las justas, ¿sí? Sobreviviendo. ¿Y qué va a pasar con sus colaboradores? ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Cuántas personas van a ser despedidas? ¿Sí? Recuerden que para el que recién está entrando, estoy alucinando, ¿sí? El peor de los escenarios. Esto nunca va a pasar, ¿sí? Pero eso es lo que tiene que hacer un emprendedor, ¿sí? Ver el peor de los escenarios. ¿Qué ocurre si a algunas industrias no les va bien? Eso es una cadena que a algunas otras tampoco les va a ir bien, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con tu negocio? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con tu giro del negocio? ¿Qué va a pasar con tu empresa? Tu empresa tal vez está entre una de ellas en donde la gente no va a querer estar en aglomeraciones. Tu empresa va a seguir sufriendo los golpes de este distanciamiento y de esta crisis sanitaria. ¿Sí? ¿Va a estar tu empresa en esto? Ya sea que la empresa que trabajas tú o la empresa que tú lideras. Entonces, imaginarte los escenarios es lo que no hizo la Organización Mundial de la Salud ni los países industrializados, de lo que decía Bill Gates al inicio, ¿sí? Y nosotros como emprendedores no podemos caer en eso. Por lo tanto, si yo puedo ver el peor de los escenarios, entonces debo prepararme algo parecido a lo que podría pasar, ¿sí? Tanto como a nivel de mi empresa, a nivel operativo, a nivel estratégico, a nivel de marketing y a nivel personal, ¿sí? Tenemos que preparar. ¿Qué pasaría si una de las personas que sale de la empresa eres tú? ¿Sí? Si es que tú trabajas en una empresa. ¿Qué pasaría si tú no tienes y no estás en la empresa? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Sí? Todo eso tenemos que analizar. Todo eso es nuestra obligación mirar. Ahora, fascinante si no ocurre nada de eso, ¿verdad? Pero ya nos preparamos. Posiblemente administramos ya mejor nuestro dinero, creamos nuevos planes. ¿Por qué no estamos visualizando ya desde este momento otro tipo de negocio que sea paralelo, que yo pueda ir desarrollando con poco a poco y a lo mejor sea la oportunidad? Porque mire, crisis de alguna manera es esto de, tenía aquí una frase muy bonita, una palabra muy bonita que dice: la crisis, porque ya sabemos que es oportunidad, ¿no? Pero a veces las crisis son reveladoras y son transformadoras. Las crisis son reveladoras y son transformadoras. Pero si no las tomamos así como hay una revelación, es decir, detrás de esto se ha revelado muchas cosas en mí. Se ha revelado muchas cosas en mi industria, en mis habilidades como jefe, como gerente. Se ha revelado, han transformado. Se han transformado ciertas cosas que estaban ahí escondidas, ¿sí? Como decía Charles Darwin, las especies, ¿sí?, que sobreviven, ¿cuáles son? ¿Las más grandes? ¿Las más pequeñas? No, sino las que mejor se adaptan. Las que mejor se adaptan. Recuerda lo que decía Charles Darwin. Y el tema es, o te adaptas, ¿sí?, o sucumbes. O te adaptas o vas a pasarla muy mal. Pero no solo es adaptarse, sino anticiparse. Las especies animales tienen que adaptarse y se adaptan mucho mejor que nosotros. Solo hay que ver la película ¿Quién se ha llevado mi queso?, el video, o leer el libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, ¿sí? ¿Quién tomó mi queso? Cómo los ratones se adaptaban rápido. Las especies animales se adaptan más rápido.
A nosotros los humanos nos cuesta adaptarnos, pero para adaptarnos hay que anticiparnos, hay que prever, hay que estar un paso adelante. Y yo creo que eso es una de las cosas que no hemos hecho y que no estamos haciendo. Hay mucha gente que hoy en esta cuarentena está ya aburrida, ¿sí? Sin saber qué hacer. Está sentada en la casa, está viendo películas, el Netflix es lo que más está ganando, ¿sí? O está metido en las redes, viendo para ver cuántos más casos hay. Y yo le digo, te vuelvo a repetir, porque tú veas en las redes cuántos más casos hay, no es que van a reducir los casos, ¿sí? Porque tú estés súper informado, no es que va a pasar nada afuera. Por ahí no va el tema. Es que tienes que aprovechar esta cuarentena, tienes que aprovechar, tenemos que aprovechar esta cuarentena, ¿sí? ¿Para qué? Para anticiparnos, para decir, mira, creo que me di cuenta, ¿sí? Que yo soy un emprendedor mucho más poderoso de lo que creo. Creo que soy un emprendedor que tiene mucho más talento y mucho más potencial de lo que hasta ahora he sido. Y entonces me voy a preparar como lo que soy. Y voy a desarrollar estas habilidades que todavía las he dejado dormidas. Entonces, tienes tiempo para capacitarte, tienes tiempo para entrenarte, tienes tiempo para pensar qué va a pasar en el futuro con tu industria, tienes tiempo para ver estrategias. No puedes estar con los nervios de punta, no puedes... Más de internet a veces, sí. Entonces, pero cuando la curva baje, ¿qué va a ocurrir? Sube y cuando baja, ¿qué va a ocurrir? ¿Vamos ya directamente a trabajar en las empresas así como que nada ha pasado? Ponte a prever eso, pero sin asustarte, o sea, no, yo sé que a todos nos asusta, yo también me asusto, o sea, yo también me asusto, pero lo más importante es que ese miedo y ese susto te empuje para ver qué es lo que tú puedes hacer. Entonces, recuerda que en estos espacios de dificultades ha habido gente que haya creado nuevas opciones. ¿Por qué este no puede ser una oportunidad para que tú crees, por ejemplo, otra empresa? O se te ocurra crear por fin tu negocio. O por fin des los pasos que digas hasta aquí. Llegó, no más. ¿Sí? Desde este momento es la hora y el espacio que necesitaba. No podemos decir que no va a haber crisis. ¿Qué tan fuerte va a ser? No sabemos, ¿sí? Hay veces que las personas creen que no nos debe importar lo que pasa macro con lo que pasa micro, ¿sí? Por ejemplo, la macroeconomía con la microeconomía. Hoy en nuestro país escuchaba que nos van a dar varios préstamos para afrontar estas emergencias como también para lo que se viene. Entonces alguien podría decir, no me importa eso. La gente, yo veía en las noticias y la gente escribía, solo buscan endeudarse y no ven por el pueblo. La gente se está muriendo, ¿sí? Hay gente en los hospitales y no hay mascarillas. Solo ven por los de arriba, no ven de eso cuánto se robarán. Pero no, el pueblo se está muriendo. Y entonces, yo creo que necesitamos educarnos todos. ¿Por qué? Porque no es que lo que pasa arriba nos afecta a todos nosotros, ¿sí? Aquí están varios países de Latinoamérica, pero algunos que están aquí conectados, ¿sí? Algunos de los países, por ejemplo, Colombia tenía una reserva de 55.000 millones de dólares más o menos, y Perú también, ¿sí? De reserva, de ahorro. Eso quiere decir de ahorro. ¿Sabe cuánto tenemos nosotros ahora? Desde que cogió este gobierno, ¿cuánto tenía ahorrado? El país, cero. Entonces, ¿qué pasa? También nos cogió dormidos, ¿verdad? Viene algo como esto, y nos coge, pero en shock, cero, dormidos, cero de ahorro. ¿Qué pasa si tú no tienes ahorrado? Ahorita, ¿qué pasa? ¿Qué te está ocurriendo a ti si no tienes ahorrado? ¿Sí? Ya te estás dando cuenta, si no tienes ahorrado, nada, por ejemplo, ni $10, ni 20, ni 50, ni 100, ni 200, ¿sí?
Entonces comienzas a angustiarte y a desesperar y la tarjeta es todo, ¿verdad? Pero nosotros gastamos y gastamos. O sea, lo mismo que le pasa al país, le pasa a veces a la gente. Impresionante. En los países tienen que tener un ahorro. Pero alguien anterior se burlaba de los fonditos, decía, los fonditos. Esos fonditos hay que gastarse. Por eso también estamos así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso pasa en Latinoamérica, ¿sí? Los políticos, algunos demagogos, algunos, por desquí, ¿sí? Le dicen, pasa en Latinoamérica, y pasa en Perú, en Colombia, en Bolivia, y pasa, que dicen, no paguen la deuda, así decían en nuestro país ahora, no paguen la deuda, no paguen la deuda externa. ¿Qué pasa si usted le dice a su proveedor, le dice, no te voy a pagar, no te voy a pagar? ¿El proveedor le sigue brindando productos? No, no le va a dar nada. ¿Qué le dice si usted se acerca al banco y el día que se acabe todo esto y le dice, ¿sabes qué, banco? No te voy a pagar nada, no te voy a pagar. ¿Sí? Te declaran insolvente. Es así de fácil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es negociar. Lo que tienes que hacer es negociar. Es decir, a ver, dame chance, te voy a ir pagando poco a poco. ¿Sí? No me cobres todo, porque si no, no te voy a poder pagar, pero dame oportunidad, te voy a ir pagando. ¿Verdad? Entonces, pero por ahí salieron los políticos, no pague la deuda, el rato que no pagues y con el riesgo país que tenemos, ¿qué va a ocurrir? Si no nos prestan ni $1 y con esos 300 millones de dólares que ya tenemos que pagar a la deuda, ¿sí? Decían, no, pero eso es para la emergencia. Entonces, muy bien, van a pagar esos 300, pero nos van a llegar de a poco 2.000 millones de dólares. Ay, ¿para qué? ¿Cómo se endeudan tanto? Y entonces, ¿cómo quiere que hagamos? Entonces, ¿cómo quiere que salgamos adelante si ahora en este momento no nos endeudamos? ¿Cómo queremos salir si es que tenemos que ahora sí comprar insumos, tener para esta emergencia? Entonces, la gente sí tiene que ver que para que haya mascarillas y para que utilicemos y haya más infraestructura, ¿sí? A nivel macro hay que saber hacer las cosas. Luego vienen los empresarios, ¿sí? Y los empresarios también le dicen al gobierno, oye, espérame en los impuestos. Tienes que esperarme porque no te puedo pagar todo. Pero el gobierno por lo menos ya recibe luego un ingreso, un préstamo, y le puede decir al empresario, ok, te voy a esperar, ¿sí? Y si el empresario le dice, te voy a pagar después, entonces no vota tanta gente. Y eso esperemos que no haya tanto despido. ¿Sí? Y si no hay tanto despido, usted puede comer y puede gastar y puede esto fluir. Entonces, yo creo que hoy por hoy todos los gobernantes de Latinoamérica, con pocas excepciones quizá, habrá siempre excepciones, pero están haciendo lo que mejor pueden, ¿sí? Lo que mejor pueden, porque estar en esas situaciones hoy por hoy es muy complicado. En lugar de estar criticando, en lugar de estar viendo lo malo, ¿sí? Comencemos a pensar qué podemos hacer nosotros de bueno, qué podemos hacer nosotros como emprendedores, qué podemos seguir nosotros pensando. Y como dice el adagio, craneando a ver qué hago después cuando se acabe esto. Va a venir una crisis más otra crisis y vamos a tener crisis. Y luego los países, acuérdense de esto, en Latinoamérica, no solo que en este país, en Latinoamérica, los países tendrán que adoptar medidas económicas. ¿Y qué pasará? Saldrán siempre los líderes, ¿sí? Los líderes opositores a armar más caos encima más. ¿Por qué? Porque no piensan que lo que pasó anteriormente en ese paro ya nos hizo gastar miles de millones que nadie lo recupera. Nadie lo recupera. Entonces, sí debemos educarnos, debemos educar a la gente, debemos dar nuestros puntos de vista. Yo creo que con quien estemos y poder ser parte, ¿sí?, de una solución. Porque cuando usted, este momento, este instante, en esta cuarentena, cuando usted se prepara, cuando usted piensa más allá, cuando usted se anticipa, cuando usted dejemos de lloriquear y comencemos a ver
que tenemos muchas cosas todavía por explotar, ¿sí? Muchas cosas todavía por explotar. Entonces vamos a ser parte de la solución. De lo contrario, vamos a seguir siendo parte del problema. Muy bien, entonces el consejo, y más que el consejo, perdón, el tip que les quiero dar ahora es, después de analizar que estuvimos dormidos ante la crisis, el mundo estuvo dormido ante esta crisis, sin ir con mitos y creencias, no estuvimos preparados, ya Bill Gates lo anticipó, tampoco hemos estado preparados como países, que no nos pase eso como emprendedores. Se vienen momentos quizá, no sé qué tan difíciles, pero el emprendedor tiene que proyectarse y ver el peor escenario. Tenemos que ver el peor escenario para prepararnos para ese peor. Y en buena hora, si tenemos mejores escenarios. ¡Eureka! Vamos a estar felices. Me preparé para el peor escenario y entonces resulta que no fue tanto. Muy bien, creo que esa fue el mensaje que les quería comentar a todos nuestros emprendedores, a toda la gente, líderes, como nuestra marca, líder, por favor, líder, y go, rápido. Nos vemos mañana con la siguiente live. Un gran abrazo a todos. Bye, chao.